Hola, muy buenas tardes. De nuevo aquí nos encontramos. Daniel y yo vamos a estar aquí con ustedes. Ustedes nos están acompañando en este proceso de que seguimos caminando con Jesús. Es algo maravilloso que nosotros estamos haciendo desde un tiempecito atrás. Dios nos ha puesto esto en nuestros corazones y lo seguimos haciendo. Vamos ahora en Mateo 23. Continuamos con Mateo, tras leyendo Mateo. Seguimos con Mateo 23. Ahora comenzamos, vamos a tener una oración corta para que Dios bendiga este proceso, esta lectura y que nos dé entendimiento. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros te estamos dando muchas gracias por permitirnos hacer esta grabación para todos ustedes, para todas esas personas que están escuchando, y para que les sirva y nos sirva a cada uno de nosotros de orientación, de nosotros educarnos en la palabra que tú nos enseñas, que es una palabra de vida y vida eterna. Tú nos enseñas que en ella podemos confiar, que en ella tenemos fe y esperanza, que en ella nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Cuídanos, protégenos, todo aquel que esté necesitado, todo aquel que esté angustiado, todo aquel que esté agotado. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes y tengas misericordia de ellos, porque tú eres la única respuesta a toda ansiedad que tengan en su corazón. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, Dani, entonces vamos a comenzar a leer lo que es la parte de Mateo 23. Vamos a comenzar aquí con Mateo 23, 1, que comienza, dice, Jesús, según dice el relato acá, dice que Jesús acusa a escribas y fariseos. Esto está en otras partes de la Biblia, está en Marcos 12, 38 al 40, en Lucas 11, del 37 al 54 y en 20, del 45 al 47 como referencia. ¿Ok? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas son las personas que conocían de la ley, que conocen de la ley, eh, eran eran las personas que desempeñaban un papel crucial en la preservación y transmisión de la ley. Eran los expertos en el Torah, lo mismo que los fariseos. Los fariseos. Eh, Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí está hablando Jesús de que las cosas que ellos estaban imponiendo, pues ni ellos mismos las podían hacer, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, o sea, eran ineptos, no querían, solamente hablaban y decían las cosas, pero ellos mismos no se atrevían a hacerlas, pues ensanchaban sus filacterías. Eh, ¿Quiere decir algo, Daniel, acerca de esto? Pues lo que quería como comentar aquí era que es una cátedra que él está dando, ¿no? Le dice que es la cátedra de Moisés. Entonces, que hace referencia a la autoridad para interpretar y enseñar la ley de Dios y que Jesús reconoce su función de enseñar, pero no necesariamente su manera de vivir. O sea, en cuestión de los fariseos y los escribas, que él reconocía su función de enseñar, pero que no necesariamente la manera de vivir. Entonces, que también a- aquí dice, cuando habla de que todos los que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no lo hacen. Pues prácticamente él está diciendo que a sus seguidores que obedezcan la ley, pero que no imiten el mal ejemplo de estos líderes religiosos. Claro, Entonces, es un poco interesante porque es como un juego de poderes, digamos, ¿no? O sea, como que Jesús está enseñando aquí, esta gente ve a Jesús como, pues si ponemos esto en plan de contexto,
toda esta gente estaba viendo a Jesús como un, digamos, como alguien que está hablando blasfemia y aquí él está enseñando porque como que lo está contradiciendo. sobre, sobre los líderes. ¿Sí? Sí. Pues eso es lo que prácticamente Dios lo que está, Jesucristo lo que está mencionando en todo este pasaje por ahora, es de que estas personas, claro, eran escribas y fariseos, el pueblo judío los seguía porque eran los que conocían la ley. Entonces, para ellos era, oye, si lo está diciendo alguien que conoce y son estrictos en la ley, entonces vamos a hacer lo que ellos dicen, pero era lo que salía de la boca de ellos, pero ni siquiera ellos podían hacer lo que les estaban imponiendo. Sí, Aquí dice exacto. del 5 el 23:5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, ellos para poder ser vistos hacían ciertas cosas como para decir, para que la gente pensara y dijera que sí estaban haciendo lo que la ley estaba estipulando, lo que ellos creían. Pues ensanchan sus filacterías. Las filacterías, ¿qué son las filacterías? No Pues, sé, pues vamos a las investigar. filacterías, No yo sé. estaba mirando y estudiando. Las filacterías son unos pequeños estuches que, si ustedes han visto en el pueblo judío, ellos se amarran en el frente acá, en la frente, Ah, sí. se amarran un estuche negrito y se amarran que va directo al corazón, se lo amarran en el brazo, creo que es en el brazo derecho, que dice, las filacterías son pequeños estuches o cajas que contienen fragmentos de escrituras sagradas o versículos religiosos. Usualmente son unas cajitas negras pequeñitas que ellas se los amarran en la cabeza y se los amarran en el brazo izquierdo es que se lo amarran porque va conectado directamente al corazón. Dice, las filacterías están compuestas de dos pequeñas cajas de cuero negro, cada una con tiras de cuero que se atan a la cabeza o al brazo. Dentro de las cajas hay pergaminos que contienen pasajes de la Torá, específicamente de los libros de Éxodo y Deuteronomio, y su uso tiene un profundo significado espiritual representando la conexión entre Dios y el pueblo judío. Entonces, esa prácticamente era lo que decía que era la filactería. Entonces la ensanchaban. ¿Qué quería decir Dios con esto? Que entonces le metían más, digámoslo así, le metían más versículos de la Torá y le metían más cosas diciendo como, pues, o sea, pues, me estás pidiendo demasiado de la ley, estás metiendo demasiadas cosas a la ley para que yo cumpla y haga y ellos ni siquiera eran capaces de hacer, ¿ya? Mm. Y extienden los flecos de sus mantos. Eh, Nosotros cuando estuvimos en Israel, pues cuando vimos el muro de los lamentos, ellos siempre van allá y se colocan la filactería se la colocan y para ellos estar concentrados, más el manto por eso es que Dios aquí, Jesucristo, está mencionándolo correctamente. Eso es lo que él está haciendo. Eh, ¿Qué son los flecos? Los flecos es un manto usualmente blanco, es como una ruana que se ponen los judíos debajo de sus ropas, encima de sus ropas o debajo de sus ropas, pero después se ponen su ropa, ¿no? Entonces, estos son como unos flecos. Estos flecos son cuatro flecos que les hace recordar a los judíos, tienes como un recordatorio de los mandamientos, especialmente de los 5 libros de la Torá. Los 5 libros de la Torá son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es conocido por nosotros como el Pentateuco. Pentateuco porque son 5 libros. Listo. Entonces seguimos, papi. Entonces, como estaban tratando, como lo que dice Dios es que le meten mucha ley, le meten muchas obras para hacer, pero eso nunca llegaba absolutamente a nada de lo que Dios tenía planeado para cada uno de nosotros. Y dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos. Wow. El mismo Jesucristo hablando de esto, diciendo que Él es el rabí, Él no hay otro rabí, sino que Él es el maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Profundo eso, ¿no? Por eso nosotros le Sí, pedimos en nuestras oraciones, papi, nosotros le pedimos a Dios simplemente, al eh, Padre, al Padre, a a través Jesucristo a del Hijo. través del Padre, sí, pa. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! Es bien fuerte eso, papi, de lo que está hablando ahí. Y aquí sigue también. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que Eh, cuenta, papi. que Dale. iba a decir prosélito en el 15 es Amén. una palabra que no se usa mucho, pero que prosélito es prácticamente una persona que se ha convertido al judaísmo. Entonces, en el tiempo de Jesús habían gentiles que no eran judíos, que aceptaban la fe judía y se llamaban prosélitos. Entonces, se tenían que someter a las leyes mosaicas como la circuncisión, tenían que cumplir la ley de Moisés y hacer esos rituales. Entonces, Wow, cuando él sí. dice que hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y cuando llega a serlo, le hacéis dos Wow. veces más hijo del infierno que vosotros. Prácticamente, en vez de llevarlos o atraerlos a Dios, ya estando perdidos, los pierden aún más. Esa es la respuesta correcta, papi. Eso es correcto lo que estás hablando. Eso es correcto. Porque la ley Porque, porque la ley en el Nuevo Testamento, pues, nos salva. Quien salva es por fe, Jesucristo. pero es que lo relaciono con hoy en día, creo que pues mucha gente tiene este concepto de que son obras y que las obras son las que Sí, van a salvar y yo creo que mucha gente por eso tiene esta carga encima. Una cosa es la práctica de pecado que no compartimos ni aceptamos, pero otra cosa son cosas eh, muy pequeñas que se hacen mayores y las cosas mayores se hacen menores. O sea, como que lo más importante es la fe en Jesucristo, la amén. fe en su resurrección, en verlo a Él como nuestro Señor y Salvador, amarlo a Él, guardar una vida santa y pura y plena hacia Él, pero no quiere decir que nosotros tengamos que llevar esta cruz carga encima de que me corté el pelo de esta manera, uso la barba de esta manera, decidí ponerme una chaqueta de tal color y entonces es malo. Con las mujeres, si el pelo no es tan largo, entonces, ¿por qué se lo cortó? Tiene que tener una falda o sea, una falda que sea supremamente larga, no puede.
Entonces hay cosas que se vuelven ya leyes que Fanatismo, nosotros son su hemos, fanatismo religioso. es el legalismo que nosotros, Sí, que Cristo vino a salvarnos de eso, y se cree que son las obras. A la final no es el tamaño digamos, o digamos, lo largo que sea una falda. Lo más importante es eh, tener un corazón puro y tener eh, como que si tienes estas iniciativas, hacer cosas que sabes que van a acarrear pecados o a gente que peque o cosas que no son de Dios, entonces ahí es cuando uno se tiene que autoexaminar. ¿Por qué estoy usando, digamos, eh, el pelo de cierto color o por qué estoy vistiendo de tal manera? Entonces yo creo que ahí es cuando uno tiene que autoexaminarse. Lo más importante es uno tener un corazón limpio, puro, pero yo creo que más que todos los jóvenes de hoy en día, lo digo porque lo veo, se apartan mucho de Dios y no creen en Dios porque dicen, eso es muy duro, yo no puedo llegar a una pureza tan pura, tan santa, y es que nosotros, lo dice la palabra, somos salvos por gracia. Como yo te pregunté en estos días, porque Él nos escogió a nosotros. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que Él nos escoja? Nosotros no somos dignos, entonces no somos nosotros, es Él que eh, ve el corazón de un individuo que quiere acercarse hacia Él. Y cuando uno quiere acercarse, quiere que Él se revele en la vida de uno, que lo asista, que lo guíe, el Espíritu Santo va a hacer ese cambio en esa persona. Entonces, es lo que yo creo que aquí tiene mucho que ver es que amén, la gente que se quiere convertir eh, a tener una religión, no es religión, más que todo para la gente joven, es muy importante ver que nosotros no somos salvos por religión, que nosotros somos salvos amén, por creer en amén, Jesucristo, amén guardar por la gracia. sus, sus- guardar lo que Él nos ha dicho, cómo vivir. Nosotros somos cristianos porque queremos parecernos a Cristo y andar como Cristo, Claro. pero le tenemos que pedir al Padre y al Espíritu Santo que nos ayude y al Hijo a que nos ayude a llegar a ese punto. Sí, es un tema muy, muy interesante, papi, porque Dios está dispuesto Él es un caballero, Él no va a obligar a nadie. Y Él No, sí ve que el corazón está dispuesto y es un corazón, Él ama mucho los corazones contrictos y humillados, Él lo que quiere es tu corazón. Él no quiere ni tu diezmo, ni tu ofrenda, no. Él quiere es tu corazón, porque eso solo, hace que de que tú ya después, cuando tengas un corazón dispuesto y que amas a Dios, el resto ya tú lo haces por añadidura y esto es una santificación progresiva. No es que de ya mismo te va a quitar las cosas, sino, bueno, también sucede así, pero es un cambio radical que Dios, de acuerdo a tu experiencia, si cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, somos un mundo, tu mundo es diferente al mío. Como tú llegaste a Cristo, tal vez es muy diferente y va a ser muy diferente a como llegué yo o como han llegado otras personas. Entonces, pero lo importante es llegar y llegar en santidad y llegar apartado del mal y llegar apartado, porque todos vamos a fallar, pero tarde que temprano, papi, nosotros, lo más importante de todo este caminar con Jesucristo y del Evangelio es llegar a la meta y a la meta celestial. No miro no quiero mirar cómo vivía yo atrás, cómo era mi vida atrás. Eso yo no quiero ya saber nada de eso. Yo quiero ahora es de ahora en adelante vivir para Cristo, porque esa es la meta.
Nosotros no, mucha gente hace sus tesoros aquí en la tierra y cree que lo que hay aquí en la tierra eso les va a durar para toda la vida y creen que nunca van a morir. Pero desde que estamos, como lo he dicho yo siempre, desde el nacimiento, desde el día que fuimos concebidos, ese mismo día nosotros comenzamos a morir carnalmente de este cajón que Dios nos presta para tenerlo mientras tengamos vida aquí en la tierra. Pero esto es, Dios nos hizo para ser eternos, nos hizo para tener una eternidad, que nosotros por el libre albedrío que tengamos o decidimos irnos con Cristo o estar separados de Dios para siempre. Y el separado de Dios para siempre es el infierno, porque la palabra de Dios habla mucho, mucho, mucho. Jesucristo habla del infierno por montones. Si vamos a la Biblia, habla una cantidad de veces del infierno y de la Sí. condenación. Entonces, claro, Dios es amor, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Uno con amor, uno habla estas cosas. No es que uno esté juzgando a nadie, cada cual pues va a rendirle cuentas a Dios. Pero lo que Dios ha hecho con nosotros, hijo, ha hecho algo maravilloso, nos ha cambiado, nos Sí, ha educado. es que es un renacer en una vida diferente. Es una vida que uno lleva diferente. Es una vida que ya van a haber personas que ya no van a compartirlos, porque uno ya no va a compartir los mismos gustos. Uno ya no va a compartir el salir con amigos por ahí de fiesta. Uno va a compartir más el estar en casa, en leer la Biblia por las noches o entender más sobre cómo adorar a Dios de manera que uno sienta ese Espíritu Santo, entender más como lo que yo he hecho, entender más sobre el Espíritu Santo, hacer estos estudios de cómo es que el Espíritu Santo mora en uno y eso va a conllevar a diferencias, como eh, yo ayer cuando, por ejemplo, yo fui con un amigo a jugar golf virtual, hay una pantalla para jugar golf virtual. Y ya ese amigo sabe que yo no estoy interesado en irme para una discoteca o para ir a hacer otras cosas que yo sé que no es solo que no le agrada a Dios, es que uno está en un ambiente donde Cristo no es el centro. Entonces, donde tú estás en un ambiente donde Cristo no es el centro, quiere decir que el de este mundo es el centro. Satanás está en el centro. Y cuando Satanás está en el centro, tú, cuando leímos en el capítulo anterior que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, se refiere a que nuestro corazón y nuestra alma, nuestra mente tiene que estar alineada hacia las cosas de Dios. Como vuelvo y digo, no somos perfectos, pero no quiere decir que entonces nosotros somos del mundo, porque nosotros no somos del mundo. Vivimos en él, pero como los judíos en Babilonia, como los judíos en los tiempos romanos, vivían en Roma, pero no eran o no vivían como el romano. Entonces eran parte del el imperio romano, pero no vivían en eso, en ese mundo. Lógico, claro, Entonces ahí es cuando van a haber diferencias y tú vas a tener que entender y decirle a la persona con mucho amor, yo no comparto esto porque mi creencia es esta. Y por ejemplo, yo ayer tuve una conversación muy interesante con este compañero que ni te había comentado y él quería preguntarme a mí sobre que él quería hacer, ir a Sudamérica y él está buscando espiritualidad. Y interesantemente yo oraba mucho por él y que quería ir a Sudamérica porque había encontrado uno de estos viajes psicodélicos de lo que llaman ayahuasca, que es con un oh, sí, chamán y tú sí, sí, tomas sí, con uy, líquido uy, y eso ha te matado gente, mata gente, sí, hay demonios que rodean. Y yo con mucho cariño y mucho amor uf, le uf, dije que Jesucristo es
ya es todo para mí. Yo no necesito ir a buscar otra cosa. Y él obviamente tenía un argumento de que, pero si tú estás abierto a esto, que es Cristo, ¿por qué no puedes ser abierto a otra cosa? Y yo le dije, ok, te devuelvo la pregunta. Si tú estás abierto a otras cosas, ¿por qué no has leído los evangelios? Me dice, porque no me interesa. Ah, bueno, entonces lo mismo te digo yo a ti. No me interesa abrirle puertas al demonio en mi vida. Y por eso es que uno se tiene que apartar y poner un frente y decir, yo estoy viviendo una vida así y la persona puede que se ofenda o no se ofenda. Al final, pues yo le estaba abriendo la Biblia, explicando en Isaías, te lo voy a decir pues aquí en inglés, pero después Sí. ponemos el capítulo. ¿Isaías Es 53 o cuál era? Isaías 8:19, Ah, ok, eh, ok. el 8:19 en la Reina Valera eh, dice en el 19. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que Oh, susurran hablando, oh, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra. Y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. wow. Definitivamente Entonces esa es la le respuesta. dije, ¿Tú le le leíste dije, eso? sí, en Wow, inglés, papi. pues se lo, lo mostré. Mira, él está buscando una paz espiritual y él está buscando una paz completa. Nosotros ya la tenemos, entonces, ¿para qué nosotros vamos a tener que buscar algo así? Yo, claro, tú lo que le respondiste es correcto. Todos decimos que queremos estar abiertos a muchas cosas, déjeme, pero si él no está abierto, él dice que está abierto, pero no le interesa lo que realmente le da paz, lo que realmente le está dando el gozo y la alegría que nos da a nosotros y la seguridad, y que vemos que ese es el Dios real. ¿Para qué voy a buscar? Bueno que le leíste eso de Isaías 7 que 8 Ocho. que realmente lo dejaste sin palabras, porque eso está escrito en la Biblia. Así eso le va a quedar sonando a él. Eso es una palabra que Dios te puso y es algo que Dios, te lo aseguro, Dios va tarde que temprano lidiar con una persona así y lo va a encarar, porque es que la palabra encara, no nosotros. No, Nosotros no encaramos a nadie. Es la palabra que encara al ser humano. Es la palabra. Cuando la persona decide buscar de Dios y conocer la palabra así por curiosidad, sea por curiosidad leer un evangelio o algo, esa palabra lo va a confrontar y le va a decir quién soy. Me va a decir a mí quién soy. Va a decir, ¿tú qué eres? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Para dónde vas? Es maravilloso. está consultando adivinos o estos chamanes que son como eh, Brujos. brujos esencialmente, porque lo que están haciendo es trayendo estos viajes psicodélicos que muchas, muchas personas experimentan, lo que he visto también, eh, ataques, llegan a la casa y ya están Sí, atacados. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Demonios y espíritus malignos. Se me viene a la cabeza lo mismo del rey Saúl, cuando fue a Definitivamente. consultar a una adivina, a A una la bruja. pitonisa. Ujú. Claro. Dios ya no, y quiso traer de nuevo al profeta Samuel y quiso Para hablar con él. consultarle. Exacto. Y es interesante porque uno no creo que haya sido el profeta Samuel. No, 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 es un demonio, No, claro, son demonios. No es que lo trajo del más allá y lo trajo y ya, eso no. Eso no, eso son demonios, eso no, eso está escrito en la Biblia, eso prácticamente.
los demonios, ellos adquieren forma humana. Eso hacen los demonios. Pues Y, sí, se pero viste mira, como es ángel muy de luz. sencillo. Eso es correcto, eso Entonces, iba a decir yo. hoy en Se viste. día, ese es, hoy en día, el mundo está buscando, porque nos acercamos al día que Él viene, Él va a venir, nos acercamos más y más, y yo lo Oh, sí, creo, sí, sí, y Él sí, va a venir definitivamente. en las nubes, y todo ojo lo verá, y toda rodilla se doblará y Y confesará. toda lengua confesará que Jesucristo Toda es el, lengua confesará es el que Señor. Uf, Jesucristo es el Señor. uy, papi, Entonces, eso, no, eso es cuando algo, los algo maravilloso. demonios Eso me pone a saben, mí, cuando los demonios saben que el tiempo ya se acorta, claro, estas son las cosas que están sucediendo en el mundo. claro, La gente claro, necesita esa paz espiritual. claro, Están buscando con el yoga, y todo eso Satanás está usando como cosa de, mira, es tan bonito, es tan sencillo, mira que no claro, le hace daño a lo hace nadie, ver fácil, lo hace fácil y y bonito, mentira, pero para la mentira carne, que, no para el espíritu. exacto. Así es, Entonces, papi. así es como estamos hoy en día Es una de locura, un, papi, lo que está pasando ahora en día y la gente la gente no se da cuenta realmente de lo que está aconteciendo, de los sucesos que están pasando día a día, papi. Todos los días vemos cómo se incrementa el mal, vemos todos los días cómo Dios ha sido apartado de el mismo media, la misma sociedad está haciendo eh, para que la gente la mantiene tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. La tiene entretenida. claro, Entonces las tiene que entretenida con Instagram, con Facebook, en Miriam. sí, Y sí, entonces, como tú estás mirando algo interesante, digamos esto en Instagram, tú estás mirando algo interesante, los algoritmos hacen que tú te entretengas mucho más y te manda de esas mismas cosas que tú estás interesado, que continúes viendo y tú puedes pasar 2, 3, 4, 5 horas entretenido, es que pero es para las eso, cosas de es Dios no exactamente es, eso. no lo ves. Pero Para las es cosas de Dios, exactamente eso. Entonces es importante, es exactamente eso, porque hoy en día la tecnología, eh, ya nos consume en todo. sí, así es, papi. Vamos a continuar, hijo, entonces vamos con Mateo 23 que continúa, que les está diciendo, estos ayes, estos son hay de vosotros, es como quien dice lo que les va a pasar, como un Lo que castigo, hay les de viene. vosotros, sí, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ellos diezmaban alimentos, porque en el Antiguo Sí, Testamento también se diezmaba el alimento, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, que eso es lo más importante, eso es lo que Dios quiere, que uno sea justo, tener misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, no dejar de hacer lo que estaban haciendo, porque él vino a cumplir la ley, él estaba cumpliendo con la ley, pero sin dejar de hacer la misericordia de las cosas que Dios estaba poniendo. Guías ciegos que coláis al mosquito y tragáis el camello. Y sigue con los ayes. En el 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Está hablando de sus corazones completamente. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Esto me trae mucho, me acuerda. Ahora, seguía hablamos de eso, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cuando yo iba a los cementerios, yo me acuerdo que yo iba a los cementerios en Colombia. Los cementerios usualmente son los sepulcros, les ponen una lápida y los sepultureros las pintaban con blanco, con cal. sí, Entonces eran sí. blanqueados.
pero cuando los quitaban, cuando ya los quitaban eso, salía la podredumbre, salía el mal olor, los huesos, todo eso. Mira qué interesante eso. 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Por eso es que les dice que son hipócritas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que sí mataron, que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros profetas, serpientes, generaciones de víboras, o sea que son cómplices. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Lo mataron dentro del templo, papi, en el altar de Sí, Dios. es que entonces, sí, aquí que estaba haciendo la investigación, bueno, desde Abel fue el primero que representa la primera injusticia contra los justos. Zacarías fue asesinado en el templo. Isaías se cree que fue cerrado en dos durante el reinado del rey Manasés. Jeremías fue perseguido, encarcelado y asesinado en Egipto. Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes Antipas y Jesús fue crucificado. Después vemos en Hechos, habla de que Esteban fue el primer mártir cristiano Así porque fue, murió por causa de Cristo, hablando en la sinagoga, fue apedreado por el Sanedrín. sí. Y Santiago fue ejecutado por Herodes Agripa, que Santiago, el hermano de Juan. Juan el que escribió eh, el Apocalipsis. No Juan el hermano de Jesús. No Santiago el hermano de Jesús. Que estaba No Santiago el Santiago, no, menor y Santiago, exacto, porque Santiago habla en Hechos de que Santiago, el hermano de Jesús, era un líder de la en iglesia en Jerusalén, Jerusalén. definitivamente, así fue. Pero aquí Dios está siendo muy enfático, porque está diciendo que a unos mataréis y a otros crucificaréis. Prácticamente él estaba Prediciendo hablando, lo que sí, sí, hicieron lo que eventualmente. hicieron contra el mismo Jesucristo. Entonces seguimos aquí, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Ahí es por eso es que Dios, Jerusalén, Dios ama mucho ese pueblo, lo ha amado siempre. Pero como Dios al que ama castiga también cuando es rebelde y no ha querido, gracias a Dios, por eso es que nosotros fuimos injertados dentro de esa salvación, porque ellos lo rechazaron. Entonces, por eso es que nosotros somos hechos hijos de Dios, al nosotros recibirlo. Dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Son duros, duros de Sí, corazón. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, esto es cuando en su segunda venida o en el arrebatamiento lo van a ver, papi, todo ojo le verá y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará que Jesucristo es el Señor. Es una maravilla todo lo que está hablando aquí este es, entonces, dime, papi, que quería investigar que desde ahora no me veréis. Hace referencia a la llegada del Mesías, que en este caso es una alusión a la segunda venida de Jesús, bien, amén, cuando el sí, pueblo reconocerá finalmente su rol y su divinidad. Que es muy interesante definitivamente. que en el judaísmo, en el islam y en el cristianismo Jesús
central en cuestión de que Jesús lo reconocen en las tres. Entonces no va a ser algo como que ¿quién es este? Porque la gente lo va a reconocer cuando venga en toda su gloria. Porque tú Claro, no te has puesto a pensar que Él es tan reconocido mundialmente que definitivamente. cuando dice todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará, es porque es, Ya la Él gente es sabía de él, pero no reconocido, creía, no todos creían pero en no, él. lo negaron. Exacto. Claro, definitivamente. Y mucha gente lo niega y saben que es Jesucristo, pero lo niegan, no lo tienen, nunca lo han tenido en cuenta. ¿Por qué no? La rebeldía, irse contra el mismo Dios, es rebelarse contra el mismo Dios porque no quieren ser, no quieren tener, no tienen, ellos no quieren que nadie tenga autoridad sobre ellos. Y la palabra de Dios, como te decía yo antes, es la que los va a confrontar y es la que los va a juzgar. No lo juzga Daniel, no lo juzga Freddy, no. Lo juzga el mismo Dios y la misma palabra la que los va a juzgar. Por eso mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, pero Dios, Cristo, como decía una persona que practicante de pecado, decía, Dios me ama. Claro, Dios te ama y Dios nos ama a todos. Lo que no ama es tu pecado. Pero entonces ese pecado hace que tú estés separado de Dios, porque tú practicas el Claro. pecado. Y en Juan dice muy claro que los que practican pecado son hijos del diablo. No le está diciendo que son hijos de Dios, son hijos del diablo, porque practican Pero, pecado. pero es que es muy claro y contundente. A la final, la práctica de pecado es diferente a nuestra naturaleza pecaminosa, que es Claro, diferente, porque totalmente. nosotros la práctica de pecado es algo que es difícil de entender para, digamos, de pronto un joven que dirá, pero si entonces si yo peco todos los días, porque yo soy un ser pecaminoso, entonces, ¿cuál es la diferencia de yo arrepentirme o yo aceptar a Cristo y vivir una vida tan aburridora y no arrepentirme? Y vivir una vida de vida, la vida loca o digamos una vida más en el mundo, pues estando Claro. haciendo cosas que en el mundo son divertidas. Entonces, algo que yo diría ahí es que yo llegué a entender ya después con mi edad, pero fue que el, la práctica de pecado es activamente yo saber que estoy en pecado, por Ah, ejemplo, fornicación, por ah. ejemplo, adulterio, por ejemplo, mentira, por ejemplo, eh, prácticas de sexualidad, digamos, Es que tú lo estás que tú lo estás está queriendo eligiendo hacerlo, día a día, estás día a queriendo día, día hacerlo. a día, día a día. Otra cosa es cuando nosotros por ejemplo, yo a veces te hablo de una manera que quizás un poquito durito, te digo una cosa y el Espíritu Santo en mí dice, ¿por qué le hablas así? O tú me hablas a mí y tú Claro, me hablas de cierta claro, pero es que es manera a el veces Espíritu Santo es el y el que te Espíritu Santo redarguye. te dice, no, pide perdón, no lo hagas. Pero cuando tú ya niegas esa voz, y tú dices, ah, que él se acerque a mí, que él me perdone a mí, o que él me pida perdón a mí. Ahí ya entramos en práctica de pecado. ¿Y qué pasa? Ya poco a poco el Espíritu Santo se va yendo de esa persona Amén. si es Te que está enfriando, está si es enfriando que esa el persona Espíritu aceptó Santo. a Jesucristo o, contrariamente, se va alejando más de alguna espiritualidad, que si nunca la has tenido, pues nunca no vas a entender qué es eso, pero de pronto te vas a meter más en una depresión o te vas a meter más en alejamiento de Dios porque Él no puede estar donde exista una práctica de pecado. Donde mora el pecado, no. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero sobreabunda la gracia siempre y cuando ese pecado, la gente que está haciendo ese pecado se arrepienta y venga Sí, a los pies de Cristo. No es que va a seguir practicándolo, pero yo te decía, hay gente que por ejemplo, había una mujer
un transgénero, un muchacho transgénero y se acercaba y decía que Cristo le preguntaba al muchacho que lo estaba entrevistando y le decía, Cristo te ama. Y él decía, a ver, yo te hago una pregunta. ¿Cristo me ama? Sí, Cristo te ama. Ah, eso es todo lo que yo necesito saber. Un momentito, sí, Cristo te ama, pero lo que no ama es lo que tú practicas. Y Él quiere salvarte de esa, porque Él no quiere, tú, Él no quiere que tú mueras separado de Cristo, separado de la vida eterna. Él no quiere eso, Él quiere que tú vivas para siempre. ¿Tú quieres vivir para siempre o quieres estar separado de Dios que te va a dar vida eterna? ¿O tú quieres ir a un infierno donde vas a sufrir por la eternidad? Entonces, son muchas cosas de las cuales nosotros como cristianos, a nosotros no nos toca debatir, porque es que para nosotros el Evangelio no es debatir. Para nosotros el Evangelio es hablarlo, lo que Dios nos enseña en este instrucciones que son, la Biblia son las instrucciones de la vida, y allí tenemos que encontramos lo que es las escrituras, que son la vida eterna. La vida eterna para los que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que nos separamos del pecado y queremos vivir una vida justa, o el infierno, que también para los que quieren el infierno, les está mostrando que hay un infierno, que se pueden ir también y se pueden separar No, pero es de que es muy Dios. sencillo, es porque la persona no quiere, activamente quiere Claro, estar papi. separada. Entonces, hay Sí, mucha gente que dice, pues yo me voy para el cielo, pero no entienden el concepto de cielo e infierno entonces, porque infierno es una agonía porque está separado de Dios. Si tú no quieres estar con Dios y tú no quieres hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿para qué vas a querer estar una eternidad con Dios? Y hay mucha gente que no quiere, definitivamente. tiene este Exacto, como exacto. alejamiento, odio, rencor, por lo que se quiera llamar, contra las cosas de Dios o contra Dios. Entonces, la persona para qué activamente Dios te da libre albedrío, por eso es que Dios activamente te dice, si tú quieres hacer tal y tal cosa, pues ve y hazla, pero yo no voy a estar ahí. Y cuando Dios, el creador, no está, tu creador ni el mío está ahí en medio de las cosas, pues sentimos esos vacíos, sentimos Claro, esas agonías, claro. Y esa sentimos, inseguridad. queremos hacer cosas como quizás las que te comenté, esto de buscar espiritualidad en un yoga, en prácticas que van Es llenando, contra la llenando un palabra vacío, de papi. Son Dios. llenando vacíos que nunca van a ser llenos, nunca, nunca. Son Exacto. vacíos que se llenan temporales, pero que nunca como dice, el, el que hace mi voluntad de su interior correrán ríos Ríos de de agua viva. agua viva. Pero es por eso mismo. Entonces, porque es que nosotros tenemos una conexión activa espiritual con Dios, Amén, si la buscamos. amén. Pero si no la buscamos y si no queremos de ella, pues más y más no vamos a entender el propósito de nosotros estar aquí en esta tierra, más Así y más es. vamos a estar confundidos, más y más Sí. vamos a tratar de buscar las respuestas, más y más vamos a tratar de tener peros, pues yo vivo así porque Y esto, porque lo justificarnos otro, porque... porque nos justificamos. Exacto. Entonces Sí, papi. es algo que yo creo que es muy importante también eh, resaltar de que cuando uno viene a Cristo, Él te cambia de cierta manera que te ayuda a vivir una vida conectada con Él y aunque nosotros tengamos ese ser pecaminoso, porque claro, como uno ser humano, como pasaban con los apóstoles, Pablo peleaba con Pedro. Y Sí, Pablo y Pedro, yo me imagino que Pedro por dentro se le salía el ego, claro, porque uno es claro, un ser humano y claro, decía, pero tú claro, quién eres si yo claro. anduve con Cristo o lo que sea. No, y Pues a lo mejor eso es dirá el yo ser estoy pecaminoso. correcto, tú eres el que estás equivocado. Sí, puede ser. Ese es el ser pecaminoso de Claro, es que es nosotros, de por así. ser seres humanos, nosotros eso es ser uno
tener un ser pecaminoso, o Es un sea, ser humano, es un ser es un ser humano. humano, tenemos esta cosa que viene desde Adán y Eva y que nosotros hoy en día, cuando activamente no practicamos el pecado, es diferente. Bueno, mis queridos hermanos, hasta el día de hoy hemos concluido y estudiado Mateo 23. Daniel y yo lo hemos estudiado el día de hoy. Para la próxima ya seguiremos caminando con Jesús en Mateo 24. Pero te quiero hacer una invitación a aquellos que no han recibido al Señor, a Jesucristo nuestro Dios como su Señor y Salvador. Quisiera hacer una oración, si la quieres repetir, pues sería de grande bendición para aquellos amigos que nos escuchan y la ven, para aquellos que necesitan tanto de Dios, que están buscando de Dios. Esto no es una religión, es una relación con Dios. Espero que sigas creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de la palabra, que es lo único que nos queda y es la vida eterna. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y necesito de tu gracia. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Te pido que entres en mi corazón, que seas mi Señor y Salvador y que guíes mi vida conforme a tu voluntad. Gracias por tu amor, tu perdón y tu salvación. Amén. Espero que hayas hecho esta oración y nosotros esperamos conjuntamente, yo y mi hijo y yo, que nos sigas acompañando. Es grato a nosotros estudiar la palabra de Dios con ustedes. Nosotros no estamos ganando absolutamente nada. Esto no es por ganar dinero, ni somos teólogos, como siempre lo hemos dicho. Solamente lo hacemos para la gloria de Dios. Dios nos ha puesto esto en el corazón y lo vamos a seguir haciendo. Así haya una sola persona viéndolo o nadie viéndolo, lo vamos a seguir gozando haciéndolo. En el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, amigos, amigas, hermanas, Dios los bendiga y los continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Gracias.